Gracias, señor director general, por estar esta tarde aquí con nosotros a darnos informe de la gestión hecha. Desde luego, sumarnos a las condolencias a la familia del señor Gerardo Salgado, presentarle nuestros respetos y el agradecimiento. Ya lo hicimos cuando vino el señor consejero, pero volvemos a reiterar nuestro apoyo y nuestras condolencias a la familia. También sumarnos a las condolencias para todos los familiares de los fallecidos por el COVID-19, dar nuestro agradecimiento a todos los trabajadores de todos los servicios esenciales que han estado al pie del cañón, permítame la expresión, para, desde luego, facilitarnos a todos la vida durante estos meses tan difíciles. Por supuesto, sumarnos al agradecimiento a todos los centros sanitarios, a todo el personal de los centros sanitarios de nuestra comunidad, por su esfuerzo titánico y por su buen trabajo para cuidar y salvar también a todos nosotros. Nuestro apoyo y felicitaciones a todas aquellas personas que en Castilla y León han salido de esta enfermedad y, gracias a estos sanitarios, hoy pueden llevar una vida normal dentro de la normalidad atípica que tenemos todos. Y, efectivamente, como todos los grupos, y usted mismo, señor director general, ha reconocido uno de los sectores que ha estado ahí, al pie del cañón, como decía anteriormente, ha sido el sector del transporte en cualquiera de sus modalidades. Por tanto, mostrar desde aquí, también desde el Grupo Socialista, nuestro afecto, nuestro agradecimiento y nuestro cariño a toda la familia que compone el sector del transporte en Castilla y León. También sector que, como muy bien ha dicho usted y muy bien dijo el consejero en su comparecencia, es uno de los más castigados económicamente al verse paralizada prácticamente la actividad, sobre todo en la modalidad de transporte de viajeros por la pandemia del COVID-19. No tenemos ninguna duda que esta pandemia va a significar un lastre para este sector que va a tardar y va a tener esa recuperación económica que todos, desde luego, deseamos que sea lo más rápido y lo más pronto posible, pero recuperación económica que va a ir acompañada de toda la capacidad que tengamos como país, como Unión Europea y como mundo de generar y salir de esta crisis, porque recuerdo que la crisis económica viene derivada de una pandemia mundial que ha parado y ha paralizado la mayor parte de los países y, por lo tanto, producción y transporte de mercancías del mundo. Pero para nosotros creemos que hay que poner ya a trabajar de cara al futuro para poder salir de esta pandemia y para ayudar al sector del transporte lo máximo posible y, sobre todo, ayudarlo. Y voy a empezar por el transporte de viajeros en esta desescalada. Y voy a empezar por el transporte de viajeros porque es a quien más le influye, evidentemente, la desescalada y todas las cuestiones que hay que poner encima de la mesa en cuanto a seguridad y protección tanto de trabajadores del sector como de usuarios. Mire, y nosotros le planteábamos al consejero ya en su comparecencia desde este grupo, en nombre de nuestra portavoz, de nuestra compañera María, le trasladábamos la necesidad que veíamos de dotar a las empresas de una ayuda para la compra de material de protección tanto para sus trabajadores como para los usuarios de los servicios de transporte de viajeros. No tuvimos ninguna respuesta por parte del consejero ni ningún compromiso sacamos de él. Esperemos que hoy, con su presencia, podamos tener este compromiso de que se va a hacer todo lo posible desde la Dirección General para apoyar a las empresas del transporte de viajeros con la dotación bien económica o bien por parte de ese stock que decía usted que tenían de medios de protección a las empresas, tanto, como le decía anteriormente, para los usuarios como para los trabajadores de las propias empresas, porque no nos podemos relajar tampoco en la desescalada en cuanto a materia de protección. El virus está con nosotros, el virus sigue aquí entre nosotros y no podemos relajarnos en absoluto en la desescalada porque, como muy bien hemos reconocido todos, también tanto el consejero como todos los grupos,
una de las mayores vías que puede haber de contagio, sin duda alguna, es el transporte de viajeros público. Por eso, desde nuestro grupo pensamos que esta desescalada en el transporte debe de ser muy meditada, debe estar muy controlada y debe de estar muy planificada. Mire, no podemos aceptar y no nos pueden valer expresiones como las que hay en la orden de Fomento y Medio Ambiente 380-2020 de 7 de mayo, del tipo de operadores. Los operadores adecuarán los horarios. Se establecerá un canal de comunicación diaria con los operadores y la Dirección General de Transporte con el objeto de planificar posibles actuaciones. ¿Esto es en serio? O sea, nos están diciendo que se puede planificar una desescalada diariamente. Nos están diciendo que la previsión y la planificación que tiene la Junta de Castilla y León para la desescalada es un correo electrónico diario. ¿Así vamos a planificar la escalada? ¿Así vamos a garantizar la seguridad de los usuarios y trabajadores? Miren, no nos parece, desde luego, que esta sea la forma idónea. No nos parece. Nos parece que la desescalada, aparte de las medidas contenidas en esta orden, que no son el reflejo del decreto y la orden ministerial de ocupación, debe de contener una previsión de usuarios, una previsión de ocupación de esos usuarios dentro de los autobuses. Usted mismo acaba de reconocer que en el transporte metropolitano ya estamos por el 60% en horas punta. Cuando normalmente la utilización del transporte metropolitano, si no me equivoco y no tengo malos datos, es de un 65% en una situación normal de no pandemia. Por lo tanto, creo que esto podíamos haberlo previsto y esta desescalada haberla hecho. Nosotros decimos, si tenemos esos datos ya anteriores a la pandemia de ocupación, ¿por qué no los hemos utilizado y con esos datos hemos previsto cuáles iban a ser esas medidas correctoras que se tenían que poner en el transporte metropolitano? Es decir, se necesitaban en horas puntas 2 autobuses, 3 autobuses o 4 autobuses con esa ocupación que decía el señor Gavilanes en su esfuerzo de congratularse de la acción del Gobierno de la Junta de Castilla y León, que tiene siempre, que decía del 50% con esas 4 plazas desocupadas por autobús. A lo mejor es mejor imponer de más servicios en horas punta y retirar, que para eso siempre hay tiempo, que no dejar a la planificación a un correo diario y que pueda ser que cometamos errores de una ocupación de más de ese 50% por no dejar al usuario sin servicio y que se convierta en un grave riesgo y, desde luego, no cubra para nada la situación sanitaria que nosotros mismos nos hemos planteado. Por lo tanto, mire, nosotros creemos que esto se podía planificar y que se debía de haber sacado una planificación eficaz y eficiente en cuanto al transporte de viajeros en Castilla y León, y no se tendría por qué haber esperado a la promulgación de esa estrategia que usted decía que es de limpieza para el transporte urbano. Nosotros estamos preocupados por este tema y queremos saber cómo se ha planificado, qué servicios han incrementado en el transporte metropolitano de las diferentes provincias donde está instalado y qué medidas ha tomado la Junta de Castilla y León para controlar que se cumpla el nivel de ocupación que establece la Orden 380. También nos preocupa, al igual que el Grupo Mixto, y nos viene preocupando, y yo le diría que mucho y continuamente nos hacemos estas preguntas, es la planificación del transporte a la demanda. Pero no la planificación del transporte a la demanda que ustedes decían que era del 100%, se había cubierto el transporte a la demanda. Pachasco. Les recuerdo que el transporte a la demanda, como bien han dicho ustedes, es a solicitud. Pachasco que hubieran dejado alguna solicitud sin atender. Máxime cuando el transporte a la demanda lo suelen utilizar la gente que va a los centros de salud, los mayores de nuestros municipios, que se han quedado en casa y no lo han utilizado
porque, entre otras cosas, no podían ir al centro de salud, porque era por una urgencia o por algo muy determinado. Porque, mire, la mayoría, y lo que se ha congratulado la señora consejera de Sanidad, es que se ha atendido vía telefónica, cosa que ha funcionado muy bien y que ha venido para quedarse, según ella, en nuestro mundo rural. Por lo tanto, no es un transporte que haya tenido un incremento notable, como ustedes también han reconocido en los datos que ha dado. Pero sobre todo nos preocupa porque este transporte a la demanda está vinculado con el transporte escolar en el mundo rural. Y es decir, nosotros aquí tenemos algunas cuestiones. ¿Vamos a mezclar o vamos a volver a mezclar a niños con mayores? Si se van a volver a mezclar, por ejemplo, ¿se va a garantizar la seguridad de estos? Se garantiza. No se garantizará la seguridad de todos los usuarios frente a un posible repunte en los meses de septiembre-octubre. Ahora se puede establecer, no lo sabemos seguro. Tiene que ir terminando, señora García. Sí, ya termino, señor presidente, 2 minutos. No lo sabemos seguro, pero según las previsiones se iba a abrir en los cursos de segundo de bachillerato y cuarto de la ESO. Se van a juntar a estos chicos con el transporte a la demanda. Si se hace esto, se va a garantizar el servicio y la seguridad de todos y cada uno de los usuarios. Mire, creemos que ustedes la desescalada en el servicio de viajeros no la están haciendo correctamente. No creemos que sea con un servicio de correo electrónico, termino ya, presidente, se lo prometo, de correo electrónico diario, con lo que le tenían que haber hecho. Creemos que debían de haber ido, para garantizar esta seguridad, mucho más allá de lo que han ido con la ley.